Y acá yo te armé una diapositiva para presentarte. Me tomé el atrevimiento, soy experto en diseño, como verás también. Por las personas que están esperando. Eso, la también, excelente. Bueno, Feli, quien está acá compartiendo conmigo el webinar, es experto en growth, en marketing. Actualmente está como CMO en una empresa que ahora nos va a contar bien, pero corregime, Feli, si me equivoco, es una especie de marketplace que une al mercado inmobiliario entre propietarios e inquilinos, potenciado con IA conversacional. 100%. 100%. Bueno, ahí un poquito para ayudar, y bueno, aprovechando de saludar a toda la gente que ya se está conectando, aprovechando también de dar un par de minutitos para la gente que viene un poquito atrasada, pero en la misma línea, sí, actualmente soy CMO y Grow Lead, todos estos cargos en inglés, Axel, que existen, están en inglés básicamente porque somos una empresa de tecnología. Yo soy chileno, vivo en Chile, trabajo en Chile, y TokTok es una empresa de tecnología que le presta servicios a la industria del real estate, a la industria inmobiliaria, la traducción en español, y que básicamente, claro, fui invitado a este webinar un poco también como entendiendo no solamente lo que estamos haciendo en TokTok, sino que un poco en general la mirada que se está teniendo hoy día a partir de un montón de variables con respecto a la necesidad de integrar de manera eficiente canales como WhatsApp a un mix de medio en la venta final. Así que nada, bueno, ahí es raro verme en pantalla como ustedes ven, ese es mi cuenta de LinkedIn. Feliz si me agregan, trato de aceptar a todo el mundo, comparto contenido todos los días, bueno, también me gusta hablar de WhatsApp también, así que feliz si me agregan, feliz si nos conectamos y poder compartir en esa comunidad que básicamente es la más activa que tengo. No me meto en muchas otras, sí tengo tradicionales, pero LinkedIn es la mejor para mí. Estás muteado, Axel, no se te escucha. Perdón, estaba diciendo que la iba a mutear a Carolina, pobre, que tenía muy bien. El micrófono. Después se podrán ir desmuteando. Bueno, recomiendo entonces fuertemente que lo sigan a Feli. Acá le puse algunos de los posteos más destacados, pero la realidad es que está subiendo bastante contenido de valor, que aparte lo hace él, y eso a mí me sorprendió cuando charlábamos, porque se toma un retrabajo en hacer los diseños, en bajarlo, y creo que eso está bueno porque habla de un nivel de profundidad también en el conocimiento. Así que bueno, en este QR que tienen ahí van a poder seguirlo. Y bueno, ahí estoy yo. Un poco a nivel de contexto, sobre todo, hace más o menos 12 años yo empecé con una empresa que se llama Walda Training. En realidad empecé como entrenador en la plaza, para que no parezca que es toda una hermosa historia de éxito. Y bueno, eso fue eventualmente evolucionando, pero lo importante en lo que tiene que ver con este webinar es que son 12 años vendiendo por WhatsApp y 12 años vendiendo por WhatsApp de anuncios, específicamente todo lo que es Meta, Google, TikTok, etcétera, estrategias con influencers. Y a partir de esa experiencia fue que teníamos una necesidad, que era saber de dónde venían los leads, y a partir de ahí poder optimizar el presupuesto que teníamos invertido en marketing digital. Y como no encontrábamos ninguna herramienta que lo haga, directamente decidimos crearla nosotros. Esa herramienta es Chatty, y un poco es esa experiencia de todos estos años que junto con Feli queremos compartir, sí dejando en claro que el objetivo de este webinar no es necesariamente vender el servicio, sino que cada uno se pueda llevar, dependiendo del estadio en el que está, buenas prácticas, ideas, digamos, que se queden con cosas dando vueltas en la cabeza, entendiendo que no todo el mundo está en todo momento para la misma herramienta. Hay situaciones, como hablábamos con Feli el otro día, que requieren soluciones a medida. Hay situaciones que requieren todavía usar WhatsApp Business en el teléfono porque no hace falta escalar todavía más, y hay otras en las que es posible que desde Chatty también podamos acompañar, y si así fuese, estaremos encantados de hacer. Algo que preparé rapidín, así que puede que esté, es como un MVP, lo terminé recién, pero pueden escanear este QR y mandar un WhatsApp, ¿sí?, a Sofía, que va a ser nuestra asistente de IA durante el webinar,
Básicamente Sofía tiene información de Feli, tiene información mía, tiene información del contenido del webinar, tiene, por ejemplo, el link para que se puedan descargar estas diapositivas si quieren, tienen el link para que puedan después acceder a un curso gratuito de ventas por WhatsApp, tiene un poquito de cosas como para que puedan interactuar y al mismo tiempo, obviamente, ver un poco después el detrás de escena, o sea, mostrarles cómo es la cocina de esa gente en vivo y que podamos ver jugar con sus propias conversaciones desde ahí. Hasta acá, dudas, preguntas, comentarios, si quieren igual presentarse por ahí por el chat, hacer algún mensajito, lo pueden hacer. Feli, no sé si vos querés hacer alguna acotación adicional, si no le mandamos que tenemos bastantes cositas para ver. No, ahí estaba leyendo el chat, muy modo co-host, pero no soy eso. Pero había una persona que estaba preguntando si esto lo van a grabar básicamente. Para que después sí, se está grabando, efectivamente. Buenísimo. Vamos nomás. Bueno, recuerden entonces, si quieren escanear acá el QR, las tiene que llevar a hablar en WhatsApp con Sofía, que está en un WhatsApp mío, que después les voy a compartir cómo lo armamos. Bien, primerísimo, quería hacer una mini intro en lo que es WhatsApp. Si bien hay algo que es bastante obvio y evidente, algunos datos que nos pueden ayudar a entender por qué WhatsApp es tan relevante, me parece que no son menores. Dentro de Latinoamérica tenemos un 95% de penetración de WhatsApp. Esto significa que el 95% de la gente tiene WhatsApp en el teléfono. No importa si tienen Android o iPhone, no importa si son adolescentes o si son jubilados, no importa si son de clase baja o de clase alta, WhatsApp es el sistema operativo por definición en Latinoamérica porque está en literalmente todos lados. No solo eso, sino que además es el lugar donde la gente ya está teniendo conversaciones relevantes y valiosas, y por lo tanto es natural que una vez que quieren generar esa confianza, busquen usar ese mismo medio de contacto que ya tienen a mano, que ya les gusta y que ya les genera esa sensación de cercanía con las empresas. Tenemos además acá una tasa de apertura en lo que son campañas outbound de más de un 90%, al lado de un 21% en lo que son las campañas de marketing por correo electrónico. Obviamente son más costosas las de WhatsApp también, pero si podemos targetearlas bien, pueden tener un impacto mucho mayor. Tenemos después que el 70% de los usuarios manifiesta que prefiere poder interactuar en tiempo real con las empresas, y no solamente interactuar en tiempo real, sino también iniciar una conversación y retomarla en el momento en el que tiene tiempo libre, que tal vez cuando usamos algún tipo de chatbot en la web no es tan fácil porque una vez que pasa el tiempo de la conversación caduca, nos dejan, etcétera, ¿no? Y que muchas empresas tienen, la gran mayoría, el problema de no poder terminar de calcular con eficiencia o efectividad el costo de adquisición de sus leads. Dicho esto, hago una breve también diferenciación entre lo que es WhatsApp Business y la API de WhatsApp Business. Esto es todo como a modo introductorio, principalmente porque WhatsApp, nosotros tenemos tres formas principales de usar WhatsApp. Está WhatsApp personal, o sea, la aplicación normal que todos tienen. Está WhatsApp Business, que es la aplicación para empresas que tiene algunas herramientas como poder tener etiquetas, poder setear los mensajes que son respuestas rápidas para tenerlos como atajos, poder tener algún mensaje automático cuando llega la persona, no mucho más. Y nos limita en la cantidad de usuarios que se pueden conectar. Después estuvo por ahí dando vueltas alguna versión un poco más pro del WhatsApp Business que accedía o permitía acceder a algunos usuarios adicionales, y es súper útil para unas primeras etapas de un negocio, pero cuando empezamos a lograr cierto volumen, es necesario que nos migremos a la API de WhatsApp Business. La API de WhatsApp Business es como que les diga, en vez de ir al supermercado a comprar un producto, me voy al mayorista directamente, entonces accedo a un montón de cosas que si no, no puedo acceder. Como por ejemplo, enviar mensajes masivos a un montón de personas, como por ejemplo, integrarme con mi CRM, como por ejemplo, que seamos 500 personas respondiendo el mismo número de WhatsApp, como por ejemplo, que no nos bloqueen en la cantidad de mensajes. Y obviamente, gran poder conlleva una gran responsabilidad. Meta agrega algunas restricciones y pone además un modelo de pricing porque es la forma en la que ellos rentabilizan la aplicación de WhatsApp a través de las empresas que están usando la API de WhatsApp. Bien, si ustedes usan WhatsApp en el celu, como rápida forma de identificar, están usando la app de WhatsApp Business. Si usan algún proveedor, porque en general para usar la API necesitamos un proveedor, como es el caso de Chati,
o también otros proveedores que hay por ahí dando vueltas podrían estar usando la API de WhatsApp. ¿Tienen alguna pregunta? Acá sí, yo hay una pregunta. Ignacio. Feli, ¿vos querés hacerme la lectura, porfa? ¿De los chats? ¿De las conversaciones? Sí. Perfecto, sí. A ver, Ignacio pregunta, ¿existen más posibilidades de que una persona te bloquee cuando usa WhatsApp Business en comparación al WhatsApp para personas? Existe más posibilidad. No, más posibilidad no. Sí te puede pasar que te bloqueen. A WhatsApp no le gusta que te bloqueen. Obviamente WhatsApp tiene que mantener un equilibrio entre permitirle a las empresas contactar a mucha gente y cuidar a los usuarios del otro lado, porque si los deja spamear mucho, les va a afectar la experiencia y eso no va a ser positivo. Entonces, también es cierto que cuando nosotros usamos WhatsApp Business, la aplicación, no la API, WhatsApp tiene un conflicto de intereses, porque a WhatsApp le sirve que si nos empiezan a bloquear el teléfono, es más probable que nosotros nos pasemos a la API y eso implica que empecemos a gastar plata directamente en WhatsApp. Cuando queramos contactar a alguien, vamos a pagar, y vamos a pagar, y vamos a pagar. Y ahí Meta también nos da algunas herramientas más. Nos dice, bueno, ojo, no te van a bloquear de una. Primero te dicen, te pongo de calidad alta, calidad media, te limito la cantidad de mensajes que puedes enviar o te restringo en función de si veo que quiero enviar 10.000 mensajes al mismo tiempo. Meta no dice, bueno, mando todos. Mando un par, me veo cómo reacciona la gente, responden, no responden, te están denunciando, te bloquean y en función de eso continúa con ese rolling de los mensajes. Espero, Ignacio, haberte respondido. Ya, Feli, hago esta y empezás vos a atacar con Growth, pero modo introductorio. Me interesaba definir, ¿sí? Nosotros hoy vamos a estar hablando de lo que es estrategias de Growth con inteligencia artificial aplicado a WhatsApp. Esto es especialmente relevante cuando estamos hablando de una venta conversacional, ¿sí? Cuando estamos hablando, en especial acá puse algunos como mini cositos, mini ítems para poder identificar o algunas características que tiene, como por ejemplo que usualmente estamos hablando de productos que no están comoditizados. Esto significa, por ejemplo, un iPhone, todos sabemos qué es un iPhone 15 es el iPhone 15, lo compré acá, lo compré allá, puedo hablar más sobre el precio. Digo, entra en juego incluso un tema de accesibilidad y facilidad, incluso de confianza, pero cuando estamos hablando de servicios, infoproductos, como por ejemplo cursos, donde el nombre de un curso no está necesariamente homologado en todos lados, y lo que para mí es un curso, para Feli puede ser otro, y lo que para mí es un servicio, para Feli puede ser otro, tema de profesionales, tema de todo lo que venga de pauta. O sea, es importante en la venta conversacional, es más importante la atención que nosotros podemos darle a la persona, la confianza que podemos generar, porque toda transacción obviamente en el ecosistema digital tiene un mayor riesgo y una mayor desconfianza. Y normalmente esto implicaba que para poder escalar la venta conversacional teníamos que escalar en cantidad de personas que estaban atendiendo el WhatsApp, porque no había forma humana de atacar a tantas personas al mismo tiempo. Ahora aparece la IA y gracias a la IA que nos permite justamente automatizar, pero con ciertos objetivos y ciertas incluso barreras para prevenir errores, pero escalar la venta conversacional de una forma que permita que los usuarios del otro lado hablen naturalmente con nosotros y nosotros podamos atender a muchísimas más personas. No sé, Felicia, acá querés agregar algo sobre este tema. No, está re bueno. Yo creo que esta va a ser la dinámica un poco como de este webinar. Finalmente hay ciertos criterios que también un poco yo creo que es importante transparentar, en decir, efectivamente estamos en el último tiempo, en el último año han pasado más cosas que en los últimos 9. Eso es una realidad, como que la revolución de la inteligencia artificial sí de alguna u otra manera ha provocado ciertos grados de ansiedad, temores, resquemores, etcétera. Pero también yo creo que todo esto tiene que ver un poco como con el sentido, y es un poco lo que a mí me gusta decir, y también agradezco el espacio para poder decirlo, que básicamente no es tan difícil como se siente, no es tan difícil, no es tan complejo, hay soluciones para todo, hay algunas instancias para todo, y con Axel vamos a estar hablando un poco como de algunos casos de éxito, por cierto que sí, algunos míos, pero también cosas que tienen que ver un poco como con la génesis de cómo se tiene que entender hoy día WhatsApp,
un poco apalancando también de lo que decía Axel, el ejercicio de no está bueno vender a través de canales de difusión, porque efectivamente esa no es la forma en cómo el mundo de negocio que tiene pensado Meta se debería utilizar esa herramienta. Es como lo que antes pasaba, no sé si te acuerdas, Axel, pero cuando Meta tenía o sacó las fanpage, las famosas páginas de seguidores, y la gente seguía creando cuentas personales para utilizar en marcas. Y efectivamente aquí es lo mismo, o sea, básicamente existe este WhatsApp Business muy apalancado de lo que es la API, pero en general vamos a ir escalando un poquito eso y sí, estoy muy de acuerdo que finalmente la inteligencia artificial hoy día, más bien, y esto como tópico, no como tópico, sino que como aseveración pura y dura mía, me hago cargo, la inteligencia artificial no debería tomar decisiones por ustedes, solamente debería escalar las decisiones que toman. Así que, nada, eso. Perdón, me olvido de desmutearme. 100%, solo para las personas nuevas que se acaban de sumar, les recuerdo que tenemos a Sofía, nuestra asistente con IA, que está montada sobre chat y para asistirlos durante el webinar, para poder acceder a las diapos, para poder acceder a recursos adicionales, lo que sea que necesiten, hablando con Sofía, escaneando el QR. Ahora sí, Feli, ¿vamos con este? Vamos con esto, expliquemos esto rápido, voy a dar un pequeño contexto igual. Y me voy a apalancar de lo último que dije. No es tan difícil poder trabajar de manera inteligente WhatsApp. Este es literalmente, es así de simple. Esto es un ciclo, un flywheel, como quieran llamarlo. Y es un flywheel que hoy día tengo activado en un lugar donde trabajo que se llama TokTok, como se los había dicho. Y se los voy a explicar. Pero antes de explicarle como el camino, creo que hay algunas cosas que son importantes tratar de transparentar. Y un poco, no es que, y aquí yo soy súper honesto un poco en decir las cosas, no es que yo haya nacido con esto, ni tampoco me iluminaron. Me equivoqué 25 veces antes de llegar a un modelo que efectivamente me podría servir. Yo diría que más, Axel, quizás 30 veces, 40, 50, pero es parte del ejercicio. Yo siempre lo digo, by the way, aprovecho para pasar un dato, yo tengo un podcast que hablo mucho de esto, y en uno de los tantos episodios hablaba de que tenemos que tener la necesidad de tener que invertir en equivocarnos. Creo que quiero partir con eso, como parte de la iteración constante es el equivocarse. Yo desconfío mucho de los negocios, de las prestaciones de servicios o productos que me dicen, mira, nos equivocamos poco o le acertamos al tiro. Desconfío harto de ese tipo de procesos, más bien me gusta entender cómo los productos van iterando. Bueno, ahí me están... Muchas gracias, Axel, por la mención. Y bajo esa misma lógica, también hay otros tópicos que creo que es importante como tratar de internalizar en la empresa, en los negocios, en los emprendimientos, en la interna de cada uno, que es básicamente entender que WhatsApp hoy día, si lo queremos utilizar, tenemos que dejar de pensar que es un canal de mensajes simplemente, sino que más bien es un elemento, es una herramienta que tiene que ser parte del mix de medio. Un poco eso es lo que me ha funcionado a mí cuando cambiamos el chip y entender que efectivamente WhatsApp como canal está en una parte del funnel, del flywheel, como ustedes tengan entendido el flujo de conversión de su negocio, pero que si lo vemos en un funnel tradicional es más bien parte del BOFU, de bottom of the funnel, básicamente el lower the funnel también, como la parte más de abajo, entendiendo que efectivamente WhatsApp se puede ocupar literalmente para poder generar una venta, incluso online. Los voy a expoliar, lo voy a decir más adelante, pero lo voy a decir ahora. Efectivamente se puede vender de todo a través de WhatsApp. Y para hacerlo más práctico, nosotros en TokTok hemos reservado propiedades a través de WhatsApp. Literalmente. Me voy a profundizar un poquito más adelante, pero hemos tenido la capacidad de que una persona pueda reservar una propiedad, un inmueble, la compra de toda la vida, el sueño de la casa propia a través de WhatsApp. Y eso es una locura porque finalmente se empiezan a desmitificar algunas cosas que tienen que ver con... Es imposible que alguien compre unas zapatillas por WhatsApp. Es totalmente viable. Hay gente que reserva propiedades vía WhatsApp, así que como que empecemos a desmitificar ese tipo de cosas. Y lo otro es que finalmente, yo creo que es un poco lo que he visto Axel harto también como en conversaciones, como les comentaba, comparto harto esta visión con la gente que va a invitar al podcast. Como que finalmente entienden a WhatsApp como un flujo de automatización y eso tampoco es. WhatsApp no es una automatización, sino que la experiencia que he tenido
con toda la iteración en términos de error que les comentaba, es entender a WhatsApp como una real intención, digamos, como ¿para qué quiero ocupar esto? Y cuando se entiende eso, la planificación estratégica de ¿para qué voy a ocupar esta herramienta? Ya después la bajada táctica y por cierto también los resultados, si se hace un buen trabajo con iteración constante de mejora y voy a caer en lugares comunes, escuchando al usuario, escuchando a tu público objetivo, puede que tu usuario sea tu negocio sea B2B, termina siendo más bien un cliente, etcétera, etcétera. Yo les aseguro que deberían tener resultados. Y finalmente esto no es la NASA, es simplemente seguir las reglas. Entonces, Axel, aquí como para entender esto, como les comentaba, nosotros tenemos la realidad de que nosotros hemos generado reservas de propiedad a través de WhatsApp. Ahora bien, esa es la última parte. En el BOFU que yo les comento, en el lower funnel, digamos, en la parte más abajo de ese ciclo del journey del cliente. Pero también entendimos que efectivamente teníamos que crear instancias previas porque efectivamente no te estabas comprando zapatillas, sino que estabas invirtiendo en una propiedad. Y bajo esa lógica empezamos a escuchar al usuario, a entender y a decir, ok, nosotros somos un marketplace, como decía Axel, donde pueden encontrar innumerables inmuebles nuevos, usados, arriendo, venta, en fin, grandes, chicos, departamentos, casa, terreno, lo que quieran, pueden encontrar. Los invito a que si quieren pueden ingresar a toktok.com. Pero más allá de eso, hay un comportamiento que por supuesto está más frío y otro que está más caliente. Y nos enfocamos en el frío, como que ahí quisimos decir. Y a partir de data de la industria, que aquí yo también los invito, o sea, esto no se trata solamente de tocar un agente IA en WhatsApp y salir a masificarlo, sino que más bien hay que entender el contexto. Y me voy a dar una pequeña vuelta, Axel, si me lo permites, pero en Chile, el 17% de la población chilena solamente puede comprar una propiedad hoy día, 2025, el 17%. Que son números igual tristes porque efectivamente tiene que ver un poco con el tema país, etcétera, etcétera. Esto fue análisis que hicimos a partir de data nosotros, investigación, etcétera. Pero nosotros nos enfocamos en el 83% restante, claramente. O sea, y dentro de ese 83% restante había gente que efectivamente abandonaba o no se puede comprar una propiedad básicamente por acceso al financiamiento y capacidad de ahorro. Son dos variables típicas. Pero hay un número importante de personas que abandonan el proceso, y ojo con esto, abandonan el proceso por desconocimiento, porque la industria inmobiliaria en Chile, yo creo que en la región, y me atrevería a decir en el mundo, son industrias bien engorrosas, bien difíciles, son tan pedales que finalmente mucha burocracia. Entonces lo abandonaron también por eso. Miedos a perder el trabajo, miedo a no poder pagar un dividendo, una renta, etcétera, etcétera. Entonces ahí nosotros vimos una oportunidad y efectivamente nos dimos cuenta que toda esa gente necesitaba ya no buscar una propiedad en un sitio web, Axel, digamos. O podemos llevarlo a cualquier ejemplo, podemos llevar a una búsqueda de zapatillas en un sitio web o lo que sea, digamos. Y nos dimos cuenta que la gente en esa necesidad, y por eso es importante también una buena investigación de tu público objetivo, etcétera, etcétera, en esa investigación nos dimos cuenta que el usuario de TokTok por lo menos ya no quería buscar, ¿vale? Y nos dimos cuenta, en análisis más cualitativos, por cierto, que el usuario de TokTok estaba súper, hiper, mega dispuesto a conversar. Como literal. Ese era como el highlight que sacamos, Axel. Como el usuario de TokTok quiere conversar, porque hay muchas dudas en el proceso, hay muchos miedos, hay mucha incertidumbre, hay mucha burocracia. Y si bien hay una intención de querer comprar y que puede comprar incluso porque por ciertos grados de financiamiento le da, básicamente eran otras las variables de por qué abandonar. Entonces ahí dijimos, vamos, aquí hay una oportunidad gigante. Y si quiere conversar, ya pues, ¿dónde conversamos con el usuario? No podíamos traer, los números de TikTok son altos, tenemos millones de visitas al mes, tenemos millones de usuarios activos al mes, nos podíamos llevar toda la oficina, dijimos, vamos, hay que buscar ciertos grados de optimización, automatización y escalamiento. Ya apareció WhatsApp. Entonces lo que hicimos, armamos un primer agente de inteligencia artificial, en donde era muy simple, y ese agente de inteligencia artificial es esto, lo que ustedes están viendo ahora, así como, si se pueden reparar, es un flywheel, es un ciclo. No muy difícil, se lo voy a explicar paso a paso para que ustedes lo puedan entender, pero ese flujo, súper simple, responde a una primera necesidad que era un poco el estudio de mercado que le estoy comentando recién. ¿Y qué hace esta gente IA? Básicamente, esta gente IA lo que hace es sentarse a conversar con el usuario. Y claro, ahí se tienen que entender ciertas reglas de negocio. ¿Cómo conversamos la conversación? ¿Cómo parte una conversación? Hay un montón de caminos que en la lámina siguiente también podemos explicar un poquito más, Axel.
Pero ¿cómo parte una conversación? Básicamente parte a partir de una búsqueda de una propiedad. ¿Está feliz? Esa misma, claro. Entonces, lo que hicimos fue tratar de hacer que nuestra IA, nuestro agente, ¿vale?, tenga la capacidad de que a través de cualquier tipo de búsqueda, pues pueden decirle lo que quieran y nuestra IA va a tener la capacidad de encontrar la propiedad que eventualmente quiere. Entonces, a partir de esa simple pregunta, así como quiero una casa grande, preguntas muy cualitativas, no tan cuantitativas. Quiero vivir en una casa bonita, ya, pero que es bonito. Tenemos la capacidad de poder y eso es básicamente la capacidad de administrar datos. Pero ¿a qué voy con esto? Que después de eso sí le hacemos preguntas de ingresos mensuales, de capacidad de renta, capacidad de deuda, por ejemplo, tiene que ver directamente con, claro, preguntas cuantitativas también, ¿dónde quiere vivir? ¿Qué le gustaría vivir? ¿Qué es lo que quiere solucionar? Por ejemplo, muchas consultas que tenemos hoy día nos dicen así como, en verdad quiero una cocina grande para poder tomar desayuno con mi familia. ¡Boom! Esa pregunta, ese insight, lo recibimos, lo transformamos de alguna u otra manera en data y básicamente a través de soporte la podemos sacar. Estamos conversando con el usuario, lo estamos aproximando, lo estamos solucionando. Y técnicamente, Axel, si volvemos a la lámina anterior, técnicamente no es tan difícil. Y aquí empezamos a derribar, a botar algunas murallas, que no es tan difícil, no es tan difícil. Sí, por cierto que sí requiere ciertos grados de desarrollo, pero grados de desarrollo que en la actualidad ChatGPT, Gemini, Perplexity, Cloud lo pueden hacer a la perfección, se lo aseguro que sí. Va a depender un poco de los grados de complejidad que quieran automatizar en esta gente. Pero lo que hicimos fue conversar con el usuario, y aquí es bien simple. A partir, parte de este flywheel en los computadorcitos que ustedes ven ahí, exacto mismo, a partir de una búsqueda de un usuario, que es el punto siguiente, cae en un soporte de experiencia conversacional que para este caso nosotros decidimos ir a WhatsApp. Pero básicamente puede ser cualquiera, puede ser, yo qué sé, Telegram, puede ser un propio soporte interno de un front en términos de experiencia conversacional, lo que ustedes definan. Nosotros nos fuimos a WhatsApp básicamente porque es la plataforma que más se ocupa a nivel mundial, un 98% de uso en términos generales, tanto en Chile como en el mundo en general. Es una plataforma que además, ojo con este dato, es una de las pocas plataformas que su solamiento de edad es gigante. Podría hacer preguntas, pero me voy a hacer las preguntas yo para poder ir más rápido. Pero Facebook, ¿cuál es el rango de edad de gente que lo ocupa? Me dirán entre 25 y 50 años. Instagram entre 16 y 40 años. TikTok, Snapchat, etc. WhatsApp, más allá del debate si es una red social o no, WhatsApp, la persona más joven que yo conozco que tiene WhatsApp tiene 8 años, que en otra conversación veremos si eso está bien o mal, pero tiene 8 años, y la persona más longeva que tiene WhatsApp, que conozco, tiene 95 años. O sea, ese es el rango, ese es el espectro. Entonces, finalmente hay que ir a WhatsApp. Y en esa conversación de WhatsApp, nosotros recogemos información y se la pasamos a nuestra gente. Que, por cierto, una gente tampoco es tan difícil hoy día, se puede externalizar o incluso desarrollar internamente. Y esa gente empieza a tomar decisiones, a decir, empieza a clasificar, ya estoy en la mitad del flywheel, ya simplemente he hecho eso, empieza a clasificar, y en un minuto dijimos, ok, tenemos tanta data en TokTok, ¿cómo administramos toda esa cantidad de data, esa big data, en simples respuestas? Una API. Es así de simple. Desarrollamos una API con un endpoint, un endpoint es el punto de salida, básicamente, que me entrega información, y esa es una API tan tradicional como la API que venimos hablando hace 15, 20 años. Para los que estamos en esta materia hace más o menos de ese tiempo. Una API, un endpoint que me permite poder tener información. Esta API, ¿qué es lo que hace? Va a las bases de datos de TokTok y a partir de comportamientos que son literalmente columnas a partir de una tabla de una base de datos, va a buscar la mejor opción y lo que me hace esta API por regla de negocio me entrega un N de propiedades a partir, recuerden, de la primera búsqueda. Y a partir de la primera búsqueda que ya tengo el input de cuánto gana, qué es lo que quiere, cómo le gustaría, cuáles son sus temores, por qué no ha comprado, bla, bla, bla. Porque el usuario, por lo menos el nuestro, está ávido de conversar. Recuerden el primer punto. Identificamos que el usuario quiere conversar. No quiere buscar una propiedad. Quiere conversar para que les digan qué propiedad les sirve. Y eso también es un desafío para cualquier negocio. Entonces, esa API, una API súper simple, le devuelve la información a la gente. Esta gente dice, ok, muchas gracias, yo te pasé información, ahora tú me la devuelves codificada.
le entrego a WhatsApp y se la entregamos al usuario nuevamente. Entonces, este flywheel, este ciclo no estoy redescubriendo la pólvora, no estoy creando la rueda, se los comparto porque a cualquier persona se le podría haber ocurrido esto. Mi mentalidad también, muchos por ahí dirán, sé que esto no hay que ocultarlo porque es una táctica. No, yo soy más del concepto modo Google, share everything, como comparte todo, hay que compartir esto. Y finalmente, porque yo ya estoy evolucionando esta etapa. Entonces, finalmente, este flujo, este ciclo tan simple de Axel y todas las personas que nos están escuchando, finalmente se puede generar a través de un agente de inteligencia artificial. Esto es un agente, no es mucho más que esto. Por cierto que puede tener muchas más complejidades, pero incluso no puede ser un agente. Lo hablábamos ayer con Axel en la preparación de esto. Puede ser un chatbot, sí, puede ser un chatbot, efectivamente puede ser un chatbot. Puede ser una buena ramificación de preguntas bien automatizadas a partir de soportes que tengan que ver con un buen seteo previo. Puede ser una persona escribiendo, por cierto que sí, pero no olvidemos que nosotros siempre estamos buscando la escalabilidad, la eficiencia, reducir costos, aumentar rentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto también, los puntos de inicio, para la siguiente lámina y avanzar y no comerme todo el rato, Axel, los puntos de inicio son un montón. Este tipo de gráficas yo las comparto en mi cuenta de LinkedIn 100% gratuita. No los estoy invitando a un curso, no los estoy invitando a que paguen $5 en PayPal. No, esto es gratis. La información es muy... Yo también soy muy del... Mientras más sepamos, mejor nos va a ir a todos. Y esta es una lámina que compartí un poco, que ahí con la gente del chat y me empezaron a contactar justamente a partir de este tipo de contenido. Y claro, aquí también hablo un poco como de ya... ¿Cómo podemos hacer una campaña de conversaciones que me permita generar más ventas? El flujo está ahí, no me voy a detallar puntualmente, pero si ustedes lo ven recién en el paso 3, estoy hablando de agentes. Recién en el paso 3. Y ahí está un poco lo que les decía al principio de la conversación, que es como, es muy errado ver a WhatsApp simplemente como un canal de mensajes, porque si no sería abrir un mensaje. Esto es una campaña de conversaciones, pero hay 3 pasos previos que sí requieren un ecosistema digital que tiene que hablar de performance, que tiene que hablar de growth, que tiene que hablar de producto, que tiene que hablar de TI, pero esos son otras aristas que, por cierto, no vienen al caso a este webinar, pero finalmente un flujo bien armado, y me la voy a jugar. Sí, se los garantizo que si ustedes entienden esto y entienden el producto, entienden el desarrollo, escuchan a su audiencia, escuchan a su público objetivo, los resultados van a llegar. Sí o sí van a llegar, Axel. Me gusta igual este flujo. Si querés profundizarlo, yo recontra estoy, porque creo que está bueno en el cómo lo pensaste y cómo es un flujo que aparte ya tiene adentro la iteración, ¿no? Como ciertos indicadores que te van a ayudar a entender por dónde revisar o por dónde fortalecer en función de la etapa en la que estés del funnel o la parte del funnel en la que estés queriendo mejorar el porcentaje de gente que pasa a la siguiente. Sí, claro. Mira, en general, ustedes lo ven, parto hablando hasta de hooks. Bueno, tú se lo has visto, existe un hook justamente para poder entrar a este webinar. Yo tengo un hook que tengo ahí una relación media tóxica con mi jefe, pero aprovecho de decir que es absolutamente un hook, no es más que eso, amo a mi jefa. Pero se trata de eso, como de los enganches iniciales, que esto es performance pura y dura, pero claro, requiero de performance pura y dura para poder generar tracción. Después empiezo a hablar de métricas, CPAs competitivos, no, pero podría ser, a mí no me gusta hablar mucho de métricas aisladas, pero finalmente el CPA un poco es lo que te va demandando o te va dando el termómetro de cómo va tu campaña, pero esto de manera como viendo la película completa. Podemos ver CPA, CTR, CPM, podemos hablar también de frecuencia, que son las métricas más simples, pero podemos hablar también de métricas como, que a mí me encantan hoy día, por ejemplo, el índice de recordación de anuncios a partir de encuestas de Meta, post haber impactado a un usuario con un anuncio, que eso habla de encuestas propias y tratar de estar entre el 6 y el 10%. Eso es una métrica también que a mí me ayuda a poder optimizar esto. En fin, y después de esto empiezo a meterle IA, claramente. Ahí está Metandrómeda a través del Creative Similarity Score, que básicamente es cómo le estoy metiendo capacidad de crear asset asociado a Metandrómeda. Y a partir de todo esto, ya cuando tengo todo eso sano, si se fijan en el flujo, cuando tengo un alto número de conversaciones, cuando tengo un CPA competitivo,
Cuando analizo mi tasa de respuesta, recién ahí me preocupo de poder optimizar un flujo, una experiencia conversacional con respuesta automática o agentes de IA o lo que fuese, ¿vale? Recién ahí, Axel, y para todos los que están escuchando, no hay que volverse loco con esta, o por lo menos en mi visión, con esta orígenes de información que todos los días sale algo nuevo. Sí, sale algo nuevo, pero son pequeños cambios, ¿no? Y lo tiran como con bombo y platillo, pero son cositas pequeñas que van mejorando en el día a día, pero que tampoco es tan complejo. Entonces, recién en el tercer paso, cuando ya tengo que hablar de la tasa de respuesta, puedo empezar a ver temas de agente, temas de automatización, etcétera, etcétera, etcétera. Y después ya nos vamos por un tubo a poder entender la calificación de un lead. Por ejemplo, hablo también si un lead no está bien calificado o no. Claro, vayamos a ver, de seguro todos los que están conectados acá han escuchado la palabra prompt. Está muy de moda, el famoso prompt. Eso también muchos de los que estamos en esto lo aseguramos. En un par de años más las universidades o ni siquiera en las universidades, cursos, vamos a tener cursos, talleres, diplomados o lo que sea de prompting. O sea, hoy día WhatsApp, no, en términos como de inteligencia artificial, hoy día el trabajo está más bien en saber preguntar, saber hacer preguntas, digamos. Y eso un poco se trata también, incluido esto, no es muy distinto. Y este ecosistema ya después se va, si efectivamente existe un grado de conversión en términos de los leads, y ahí les doy un par de sugerencias para que, si es sí o si es no, como que vayan a ver ciertos tópicos asociados a qué es lo que sí, qué es lo que no. Y esto yo lo comparto porque en alguna medida sí hago esto en mi día a día. Por supuesto que hay otras cosas que no las comparto no porque no quiera, sino porque requiere cierto grado de complejidad en la explicación que no me da para poder ponerlo en una gráfica. Y ahí también yo me guardo ciertos contenidos que claro, generan mucho valor, pero que también se los guardo para las empresas donde estoy, como TokTok o algunos emprendimientos personales. Ahí les guardo el derecho de admisión a las personas que me pagan el sueldo mes a mes y efectivamente, por cierto, que yo indago y me meto en profundidades que de repente digo, no, por aquí no es, pero por lo general trato de llegar a buenos puertos, digamos, asociados a este ejercicio. Pero nada, ahí les comparto esto y es lo que es, digamos, ¿no? Feli, tenemos una persona que te quiere preguntar algo. Por acá, Lucas, si querés habilitar tu micrófono tranquilo. Sí, no, les quería hacer una consulta porque yo estoy a cargo de un proyecto social y digital acá en Tucumán y queríamos saber la manera que alguien nos puede explicar porque tenemos varios videos grabados sobre el proyecto y queremos monetizar los videos. No sé si ustedes saben cómo el proceso o el mecanismo para poder monetizar los videos subidos a YouTube. Sí, yo por lo menos lo sé. Está totalmente fuera de este ecosistema para el resto que está escuchando, pero muy rápidamente, Lucas, a ver, la monetización de YouTube parte por 3 grandes variables. Primero, para poder monetizar, no puedes tú optar a monetizar, sino que tienes que esperar una invitación de YouTube para que tu canal pueda ser apto para monetizarse. Eso es lo primero. Sí. ¿Cuándo te puede llegar esa invitación, esa wildcard básicamente? Es a partir de que Google, en este caso, que es dueño de YouTube, entiende que tu canal es de alto valor. ¿Y cómo es de alto valor? N de views, tiempo de reproducción de los videos, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca se sabe cuándo va a llegar. La gente que monetiza hoy día tiene que esperar esa invitación y recién ahí se puede monetizar. Y después de eso, la monetización tiene que ver también con ciertas reglas. Por ejemplo, hoy día YouTube no te entrega ni un peso hasta que tú no tengas un promedio de visitas por video. Que si no me equivoco, claro, es desde las 100.000 visitas. Si cada video, 100.000 views, perdóname. Si cada video tiene 100.000 views, tú puedes empezar a monetizar a partir de AdSense. O sea, tú dices que en pocas palabras tengo que tener 100.000 visitas en cada video para poder monetizar. O sea, después de haber recibido la invitación, el número exacto puede ser 100.000, o 99.000 o 95.000, pero sí requiere un número base para que puedas monetizar. Si tienes 100 visitas o 100 views por video, no te van a monetizar. Y después de eso, si no me equivoco, puede que los costos hayan cambiado y aquí pido las disculpas si estoy mintiendo, YouTube paga aproximadamente a $1 las 10.000 visitas, si no me equivoco. 10.000 o sí, puede que esté mintiendo en el gasto, pero te entrega $1 no, perdón,
$10 a partir de las 6.000 visitas. Te pido disculpas, no tengo el dato actualizado, pero está a partir de ciertos rangos en términos de lo que te paga, pero después de haber cumplido un N de visita. Eso es lo que te puedo decir ahora. Eso es lo que te puedo decir ahora. Perdón que me meto, Félix, sos un capo, porque te fuiste completamente para responder. Lucas, esto que estás preguntando está bastante por fuera de lo que estamos charlando. Después de última, si querés, al final nos podemos quedar charlando un poquito más, pero así también le damos continuidad a las demás personas que están acá esperando hablar un poquito más. Perfecto. Gracias. Si quieren después en otro taller hacemos algo más específico sobre estos temas. Dale, re. Bien, vamos a avanzar entonces. Acá, en la parte de, y ahí vi igual otra consulta, pero si quieren avanzamos un poquito y nos abrimos a consultas, e igual si quieren ir dejando preguntas sobre sus casos, lo que sea, la idea es que nos podamos poner a charlar bien específicamente de aplicación práctica de esto a los negocios, agencias de cada uno de ustedes. Pero a mí lo que me gusta de esto es que Feli un poco habla como que hace un par de zoom para atrás, ¿no? Como se va para atrás en la página, y ahora nos vamos a ir un poquito más para adentro, ya la parte específica conversacional dentro de WhatsApp, que como bien plantea Feli acá, es una parte, que tal vez es cuando yo me estoy metiendo acá, en la tasa de respuesta, por ejemplo. Y sí también es cierto, y ahora vamos a ir también a esa parte, que es muy importante poder medir los resultados de lo que hacemos para poder retroalimentar al propio algoritmo, en este caso, por ejemplo, de Meta, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de qué pasa conversacionalmente y algunas mini sugerencias que pueden servir para poder mejorar también esa tasa de respuesta, y después hablamos un poquito más de la parte de la retroalimentación y la trazabilidad. Vos, Phil, igual, cuando quieras, me cortás para agregar lo que te parece que sube. Vale. Uno de los comentarios que más escuchamos en general es esto, ¿no? Que la gente pregunta mucho cuando vienen de ads, y sobre todo cuando son anuncios de Meta, de Click to WhatsApp, que viene gente que preguntan y que después nunca más responden. El primer punto para mí importante es no desesperarse, porque es normal en los anuncios de tipo Click to WhatsApp, la gente pregunta porque preguntar es gratis, pregunta porque les apareció el anuncio, pregunta porque capaz tienen un hijo de 4 años que le dan el teléfono y hace clic en cualquier botón que se le aparece en la pantalla. Y preguntan también porque a veces les llamó la atención, pero en el momento no tienen ganas de ponerse a conversar con la empresa. Y también puede pasar que pregunten y que eventualmente cuando les respondemos no estén con la disponibilidad para encarar la conversación. Eso por un lado, como entender que WhatsApp en sí como canal, y en especial canal para quienes vienen de anuncios de Meta, porque distinto es si yo le pasé el WhatsApp a alguien por privado, ¿no? Digo, la tasa de respuesta va a ser completamente otra. Entonces acá hay como 3 puntos sobre los que podemos laburar, bien enfocados a la parte de la experiencia dentro de WhatsApp, por fuera de todo lo otro que estábamos viendo recién con Feli. Uno de los puntos que me parece que son importantes y que nos hemos dado cuenta en estos años es la relevancia del mensaje inicial, o sea, ayudar a la gente a preguntar mejor. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un anuncio que puede estar en Meta, o sea, en Instagram, puede estar en Facebook, podemos tener un anuncio que vaya de Google a la web y de la web la persona se clique en el botón de WhatsApp. Y cuando tenemos una persona que está haciendo eso, ya se está tomando el trabajo de ir a nuestro WhatsApp, o sea, la persona está haciendo un proceso que ya de por sí tiene cierta fricción, que es salir de donde sea que esté para poder ir a nuestro WhatsApp. Y si cuando hizo clic en WhatsApp, llega, se abre la conversación y no dice nada, hay mucha chance de que la persona no nos escriba. ¿Por qué? Porque es todavía más trabajo para esa persona. Nosotros tenemos que entender que en el contexto en el que estamos, donde todo está medio que cocinado, necesitamos también facilitar y respetar ese tiempo de las personas. Uno de los ejemplos de esto es, no sé, yo estoy en la web. No es lo mismo el botón flotante, ¿vieron? El que está siempre ahí abajo de una página, que tenemos tipo acá, o el botón donde dice, ¿querés consultar sobre promociones? Hacé clic acá y nos vamos a WhatsApp. Si yo hago clic en ese botón, yo quiero llegar con un mensaje que diga, hola, quiero consultar por los precios y promociones. Y que lo único que como usuario tenga que hacer es apretar enviar. Tenemos que reducir toda la fricción que podemos al momento de que alguien nos vaya a escribir. Eso por un lado, porque va a mejorar, por un lado, el mensaje que nos manda, y por otro lado, cuando les respondamos, les vamos a poder responder en relación a lo que realmente querían saber, ¿ok? Entonces el segundo ítem, o sea, el tercero de acá, es dar la mejor experiencia posible y respetar el tiempo. ¿A qué me refiero con esto?
que si la persona nos hace una pregunta, responder rápido es súper importante, más en el contexto de WhatsApp. Ahora, Ignacio, vemos la preguntita, pero más en el contexto de WhatsApp, es fundamental que no tardemos horas en dar una respuesta, porque se manejan otros tiempos, y porque en este caso sí puede pasar que si una persona está averiguando por algo, está tirando mensajitos por muchos lugares, no es necesariamente solo con nosotros. Y el que mejor enganche, cuando la persona ya empezó a hablar con alguien, empezó a tener además una conversación valiosa, es como que ya empieza a invertir su tiempo en esa empresa, y después el costo de pasar a otra, de volver a explicar lo mismo, lo que sea, es un poquito más alto esa fricción. Sí, Felipe. Estoy muy de acuerdo, y ahí como para solamente en la línea de como meterle números a esto, perdón, yo soy súper numérico y ahí trato de compartir números, que finalmente el número es lo que no se puede refutar, pero no solamente la experiencia de TokTok, hemos hecho un par de pruebas también en otros negocios que tenemos, o que tengo yo participación en algunos casos, y nos hemos dado cuenta que a partir de lo que dice Axel, si lo llevamos a número y como tratar de que se lleven un tip para que cuando lo apliquen, a ver, la experiencia conversacional no debería pasar el primer punto de contacto como máximo las 2 horas. Ya después de las 2 horas eso se pierde literalmente y denlo por perdido. Pero eso no es lo óptimo. Lo óptimo debería ser inmediato. O sea, literalmente inmediato, y aquí entran estos agentes o la inteligencia artificial o las automatizaciones de muy buena manera. Un poco por lo que planteaba Axel. ¿Y qué nos ha pasado a partir de poder tener este escalamiento y la respuesta inmediata? Este dato te lo dejé ayer, Axel, a ti y a Mika, pero se lo voy a compartir a todos. Efectivamente, nosotros, bueno, lo que les mostré el primer agente, pero tenemos un montón de agentes dando vueltas y nosotros ya estamos en un modelo más multiagentístico, pero uno de nuestros agentes tiene que ver con el acceso, básicamente ayudamos a sacar crédito hipotecario a nuestros usuarios, ¿vale? Y muchos nos decían, oye, nadie les va a mandar documentación sensible, porque estamos hablando de un crédito hipotecario. Documentación sensible, me estoy metiendo literalmente en liquidaciones de sueldo, información de bancaria, información muy sensible, digamos. Y dije, vamos a morir, hay que probar. Aquí la pinología no me gusta, hay que llevar los números. Y efectivamente, el 78% de nuestros usuarios, que son un montón, nos terminó mandando toda esa documentación sensible porque efectivamente está ávido de poder tener soluciones. Pero lo más maravilloso de todo esto fue que se logró ese número, Axel y todos los que nos están escuchando, por la instantaneidad de la conversación. Las conversaciones son proactivas, no reactivas. Es decir, bueno, hay 2 formas. La reactiva es un poco lo que veíamos en el flujo que mostraba Axel. Ahí se puede generar una reacción reactiva porque el usuario genera el inicio de la conversación a partir de una campaña de Meta o de lo que sea. Bueno, hoy día con Google también a través de Click to WhatsApp, que ya está integrado. Pero también, bueno, y también, perdón, eso cambia los costos, que en algún minuto, Axel, si me hay espacio, puedo hablar de costos también. Pero cuando uno entiende que hay una proactividad en la conversación, es que claro, el tipo te generó la conversión, la que sea, y yo me meto inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo no me acuerdo lo que hice en la mañana en internet. ¿Por qué me voy a acordar lo que hice hace 7 días? Había un cliente una vez que nos decía, yo me pegaba cabezazo y decía, pero ¿cómo está tan malo el lead? Y me decía, hasta que en un minuto le dije, ¿cómo está tu contact center? Y el tipo me dijo, mira, de los 7 días no pasa. Por favor, decía yo, Axel, pero por supuesto, yo no me acuerdo lo que hice el día de la mañana en internet, ¿cómo me voy a acordar de lo que hice hace 7 días? Entonces, ahí un poquito le metí número, Axel, a lo que estaba planteando en base a la experiencia que hemos tenido en TokTok y un par de instancias más, que la instantaneidad de verdad es yo diría, el 60-70% del partido, literal. Es como, el resto ya está asociado a tu negocio, pero ahí está el partido donde se juega. Si no se responde y si no se contacta, lo perdiste, literalmente lo perdiste. Recontra, y ahí creo que también es como toda una combinación, porque a veces es bueno si yo tengo un mensaje automático, está bien, pero si el mensaje automático te dice, hola, decime cuál es tu consulta, no sirve, porque capaz la persona viene y me dice, hola, quiero saber el precio de tal producto, y yo digo, hola, déjame tu consulta, que después te respondo, no sirve, o sea, tiene que ser una respuesta rápida, pero una respuesta acorde a lo que la persona nos está preguntando. Por eso también la importancia de, primero, respetar el flujo del que viene la persona, porque capaz vio un anuncio y el anuncio ya le estaba hablando específicamente de algo.
Entonces yo tengo que poder garantizarle, en la medida de lo posible, a esa persona, y acá es donde entra la parte de la trazabilidad, que es una de las características de Chati, que es yo sé específicamente de qué anuncio viene. O sea, que si yo estaba haciendo un anuncio, supongamos que yo vendo cursos, y estaba haciendo un anuncio de un curso en particular, o de la modalidad de cursada, o de la importancia del certificado, cuando la persona me contacte, yo sé qué fue lo que le llamó la atención a esa persona también. Después, perdón, Felici. El último punto acá que mencionamos es el tema del arte del seguimiento, y que esto para nosotros fue algo importantísimo y que se puede hacer, como bien dice Feli, también sin IA. Lo que hace la IA es permitirnos la escala de una forma que no perdamos la personalización, y yo coincido mucho en lo que dijo Feli antes, que es no es usar IA todo el tiempo. ¿Vieron? Hay una frase que dice que cuando la única herramienta que tenés es un martillo, todo parece un clavo. Y entonces si tengo IA le vamos a dar con IA a todo. No se trata de IA para todo en absoluto, pero sí cuando a veces, hablando con empresas en las reuniones que tenemos con Chati, le tienen mucha resistencia al tema de la IA porque no quieren que les afecte negativamente la conversación o la venta, porque muchas veces a nosotros mismos nos molesta cuando hablamos con un bot o con un agente y en realidad queremos hablar con alguien. Pero no se trata de negar entonces la incorporación de inteligencia artificial, sino entender en qué parte del panel, que generalmente es la primera parte, donde yo puedo apalancarme más todavía de la IA y después sí pasarle la consulta a una persona que me dé la atención personalizada que yo también estoy buscando. Entonces de esa forma respetamos y cuidamos los tiempos de todos. Ahora, con el tema del seguimiento, y en especial con el seguimiento a leads que vienen de anuncios, nosotros, supongamos, hacemos una campaña, estamos pagando por traer personas a WhatsApp. Estamos literalmente gastando plata en que esas personas lleguen. Esa persona nos escribe, nosotros les enviamos info, supongamos incluso que tenemos un ejército vendiendo, les enviamos información al toque, la persona igual no va a responder, es muy probable que no responda porque ya le dimos cierta información, y ahí es donde entra la parte del arte del seguimiento. ¿Cómo nosotros lo solemos entender, o por lo menos nuestra forma de aplicarlo y de implementarlo es entender que dentro de lo que son todos los leads que nosotros podemos recibir, hay un pequeño porcentaje, que puede ser un 5%, que está bastante interesado, que ya está más caliente. Estoy hablando de Meta, que tiene un nivel de calificación y de conciencia de lo que quiere comprar, en general menor, salvo temas de remarketing, lo que sea, que tiene ya un interés más concreto. Esos leads valen oro, porque si les doy la atención en el momento, es posible que puedan convertirse en una venta rápidamente. Después tenemos un porcentaje que son basura, que son todos estos que decimos que no entienden por qué llegaron ahí, que a veces te pasa que, a nosotros nos ha pasado y nos da mucha gracia siempre, que a veces te manda un audio un bebé por WhatsApp y vos decís, dale, no, yo estoy pagando por este contacto y es un bebé que te está pagando pues te dieron el teléfono. Y después, ese también es un porcentaje chiquito. Pero después tenemos el 80-85% no nos responden, y que no nos respondan no significa que son malos, significa que son neutrales, hasta que se demuestre lo contrario. Potencialmente pueden ser buenos. Entonces, armar un protocolo de seguimiento que nos permita, por ejemplo, y dependiendo ahí, obviamente, de cada negocio, no es lo mismo los tiempos de conversión de una propiedad, como es el caso de Feli, donde yo no le voy a mandar un mensaje a las 12 horas diciéndole, ¿y pudiste revisar el link de pago? Exacto. Tiene sentido. Pero sí, si por ejemplo en el caso de la venta de un curso, tal vez sí te puedo preguntar si viste la info. A nosotros lo que nos gusta es entender que además las instancias de la conversación, si nosotros estamos ya pagando por recibir ese lead, hacerle seguimiento es aprovechar mejor esa inversión que ya pusimos en esa persona, y la idea es que esas estrategias de seguimiento busquen nutrir al lead y que no sea simplemente un che, pudiste ver lo que te mandé, pudiste ver lo que te mandé, pudiste ver lo que te mandé, porque nos van a terminar bloqueando. Entonces, en general, el primer seguimiento que sugerimos es algo cero invasivo, puede ser un emoji, puede ser una llegaste a verlo, pero porque si pensamos en la conversación con la persona, tiene toda la información que le acabamos de enviar, no hace falta que la repitamos. Lo único que queremos es volver a aparecer arriba, porque capaz la persona estuvo laburando, recién cortó, se le bajó el chat, lo que sea. Después sí nos gusta hacer algún seguimiento que busque sumar valor. Entonces, por ejemplo, supongamos, vuelvo al tema de los cursos porque es lo que más experiencia hemos tenido en todos estos años con la empresa, pero yo le puedo enviar un segundo seguimiento
con algunos de los beneficios del certificado, con algunos beneficios de la modalidad. Nos gusta mucho mandar, por ejemplo, en un segundo seguimiento, reviews de alumnos que están contentos. Entonces, che, mirá, te comparto el testimonio de Pepito, que Pepito hizo el mismo curso que vos me preguntaste, y yo sé eso porque sé de qué anuncio venís. Entonces te puedo personalizar todavía más la experiencia de seguimiento. Y después, en general, hacemos un seguimiento como medio de cierre, porque tampoco queremos spamear a la persona diciéndole, escuchame, no te quiero molestar, cualquier cosita estoy acá a disposición, o algún descuento si quisieran enviarle. Y esto nos deja, además, la posibilidad de manera segmentada, porque tenemos todo etiquetado, poder hacerle después una campaña de envío masivo, por ejemplo, que era una de las preguntas que nos hicieron en el chat, de hecho, donde, perdón, me llamaron y se me puso, ahí está. Una de las posibilidades después es, agarro, segmento a toda la gente que fue de buena calidad, que me preguntó por este curso o por este producto y que no compró en los últimos 3 meses, y les puedo enviar un mensaje específico. Y una vez que me respondan, los puedo agarrar con el agente de IA o lo que sea. Félix, te veo con ganas de sumar. No, de todas maneras, y ese seguimiento ahí está como en la experiencia conversacional, claramente, pero también hay como en el backup tiene que haber como un seguimiento en traza, digamos, como en cómo hacer una reportería, por ejemplo, a partir de eso. Yo también soy bien fan de eso, digamos, y ahí hay ciertos caminos, algunos más simples, otros más complejos. O sea, a lo que voy con esto que de hecho es más perdón la autorreferencia, pero si quieren, en ese post que hicimos, está en mi cuenta, en mi perfil de LinkedIn, que está todo abierto, todo publicado. En ese post particularmente que está WhatsApp, se dio una conversación muy buena con varias personas en donde me preguntaban cómo se podía medir. Di un montón de formas de cómo se podía medir, pero me quiero quedar con 2, que puede ser la más simple, que básicamente a partir de un orquestador se puede construir uno propio o se puede tener un proveedor. Y aquí es verdad, no estoy haciendo ningún tipo de publicidad, pero Chatty ayuda a eso, como este orquestador. Y para efectos prácticos, los costos hoy día son absoluta y estrictamente asequibles. O sea, hoy día esos costos son, hace 5 años no podíamos tener, pero podíamos tener ese orquestador o alguna solución extra. Por ejemplo, podríamos tener, se me ocurre rápidamente, la capacidad de poder tener la adquisición de los leads a partir de herramientas como Zapier, en donde el plan más barato sale $19. Puedo tener la derivación directa a un CRM que en rigor puede ser el más caro del mundo, o literalmente puede ser una hoja de Excel o un sheet. Básicamente va a ver cómo ustedes tienen que manejar eso, hasta soluciones mucho más complejas, pero que requieren cierto grado de profundidad y obviamente desarrollo, como hoy día está súper de moda el ejercicio de N8N o N8N. Básicamente eso requiere desarrollo, pero también se puede hacer a partir de ciertos códigos open source que se entregan, pero como para nutrir lo que planteaba Axel, además, la experiencia conversacional es todo, pero también es irrelevante que si no medimos esa experiencia conversacional, tampoco tiene mucho valor en sí. Hay que saber qué pasó con ese usuario efectivamente, y si lo declaraste cerrado en el pipeline de tu CRM, lo pasaste de activo a cerrado. Hay que tener claridad en ese aspecto con respecto a la traza mental de cada uno de tus usuarios, que insisto, vuelvo a decir, puede sonar muy complejo, pero no lo es, simplemente hay que tocar ciertas perillas y llevarlo a cabo. Veo un montón de preguntas, un montón, exageré. Veo un par de preguntas en el chat, Axel, no sé si las respondemos ahora o las vamos respondiendo después. Está muteado. Perdón. Podemos responder un poquito y seguimos. Vamos, a ver, yo te ayudo, que te veo aquí más. A ver, dice... El primero es de N8N, veo de Williams. Si es más fácil escalar los chatbots con N8N. Yo, acá igual podemos tener opiniones distintas. Creo que N8N es muy bueno para construir MVPs y para construir integraciones sencillas, simples. No sé si es la mejor solución para escalar una vez que ya tenemos algo identificado, porque
estamos recostándonos mucho en algo que no tenemos todo el control, digamos, ¿no? Sí, Y puede que en algún momento necesitemos controlar un poco mejor el ecosistema. Nosotros hacemos mucho eso. Cuando tenemos un primer agente, una versión de un tipo de agente de IA específico, nos apoyamos en 8N y una vez que tal vez ya entendimos más o menos cómo tiene que funcionar, nos puede hasta servir más tener un poquito más de control, porque también uno le puede meter con mayor velocidad reglas de negocio o lo que sea. O sea, ahí... Sí, estoy de acuerdo con eso, Axel. De hecho, puse el ejemplo de N8N y se dio que había una pregunta, pero estoy maximizando las posibilidades. O sea, efectivamente puedes llegar a eso. Particularmente yo no trabajo en 8N, básicamente ¿por qué? Porque primero las estructuras de código son internas. Nosotros desarrollamos nuestro propio código y tenemos nuestra propia inteligencia artificial en algunos casos. En otros no, pero trabajamos con nuestra propia inteligencia artificial. Y lo segundo, que estoy de acuerdo, si tú tienes una infraestructura de negocio que viene hace un tiempo, en 8N es complejo tratar de vincularlo y de enlazarlo a todo el ecosistema en términos de infraestructura, backend, front, quizás es más fácil, pero a nivel de backend quizás se te puede complicar un poco más. Y hoy día, para ser súper honesto, hoy día hay soluciones integradas que son una maravilla y que yo cada vez creo más en ese tipo de soluciones integradas porque la capacidad de desarrollo que se están prestando en estas plataformas de servicio, en cualquier plataforma, el costo y el beneficio es una locura. Entonces, no, digamos, eso. Total. Bueno, seguimos. Acá, Ignacio nos preguntó qué aplicación de WhatsApp recomendamos para enviar de forma masiva y que a Ignacio le pagamos para que nos haga... Eso, es palo blanco, bueno, ahí está. Es un actor. Y quiere que el primer mensaje sea masivo y que luego lo tomen personas reales y no con IA. Acá voy a tomar el atrevimiento de compartir un segundo pantalla desde Chatty. Acá en Chatty, por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de hacer campañas masivas y puedo crear una campaña, elijo el nombre, le agrego el template que sea desde Meta, esto siempre usando la API, ¿no? Entonces acá me aparece el mensajito, lo puedo parametrizar y le subo un CSV con toda la base de datos a la que yo le quiero escribir y puedo elegir dónde quiero que queden esas personas. Si quiero que se le asignen a un usuario, a un agente humano, si quiero que queden en la lista de espera, como en el inbox, para que una vez que responda se asigne, si quiero que queden archivados, etcétera. Y tenemos también la posibilidad de agregarle automatización, entonces que cuando se hace ese envío se le asignan automáticamente etiquetas, productos, una nota, algún workflow o incluso un agente de IA o no para cuando reciban ese mensajito. Eso, Ignacio, respondiendo tu consulta. Tal Rosen, creo que perdón si lo pronuncio mal, o Tal Rosen nos pregunta, ¿los archivos sensibles los mandan por WhatsApp directo o se derivará a que los suban por la web? Creo que esto tiene que ver con lo tuyo, con TokTok. Sí. Es una súper buena pregunta. En un minuto nos cuestionamos eso, un poquito como entender la confianza, pero como el desarrollo de este producto en su primera versión, que ese fue nuestro primer agente, ya hoy día hay algunos agentes que parten más bien del producto. El que les comenté parte 100% del usuario, es muy customer centricity. Asumimos ciertos riesgos, perdón, no sé si es así el nombre, pero asumimos ciertos riesgos y esos riesgos eran justamente privilegiar la experiencia conversacional, no sacarlos de WhatsApp, básicamente porque si los saco hay un mayor grado de porcentaje de perderlo, más que de que vaya a un sitio web a cargarme los documentos que necesito. Entonces, era de a través directamente de WhatsApp, hicimos como el riesgo de asumir esa eventual pérdida en confianza, lo cual no pasó porque el 78% de las personas nos terminó entregando ese dato. Y lo que hicimos posteriormente a eso, para poder mejorar la experiencia conversacional, metimos Machine Learning para poder leer los documentos, literalmente. Entonces, cuando el agente podía leer los documentos, seguíamos la experiencia conversacional. Pues ahora te faltan las liquidaciones. Ok, ahora te falta tu ID, ¿cómo le dicen ustedes? Nosotros le decimos carnet de identidad en Chile. Ustedes le dicen como el ID, el documento de ID. Falta ahora eso, o falta certificado de banco, certificado CMF. Entonces, como en la experiencia, a partir de la capacidad de poder leer los documentos,
como que te dábamos cierto grado de seguridad. Y aquí un datito que lo dijiste, sí, es verdad, pero hay un estudio de HotSuite, creo que si no me equivoco, que el usuario le tiene un odio al bot y lo identifica y lo condena, no necesariamente porque está hablando con un bot, sino porque efectivamente en una tasa muy alta los bots son incapaces de solucionar problemas, ¿vale? Entonces, en un minuto también nosotros le perdimos el miedo a eso, es decir, es que no nos importa mucho si nuestro usuario sabe que está hablando con una IA. Lo que queremos es que le solucione el problema. Y si la IA es capaz de identificar un documento, le dice, ok, falta esto, y ya cuando le manda el último, dice, ok, no tienes que hacer nada más, ahora espera que nos contactemos o te vamos a dar información a través de este mismo canal, los NPS o los índices de NPS están bien altos con respecto a eso y un poco termina por demostrar que ese riesgo que asumimos fue un buen riesgo tomado, digamos, pero fue todo directamente a través de WhatsApp. Está bueno, Feli, eso que decís, nosotros, por ejemplo, aquí dentro, viéndolo también con la parte de N8N y todo, nosotros dentro de Chatty tenemos la posibilidad de configurar agentes sin necesidad de código, ni de N8N, ni nada, que ya están, que está toda la arquitectura para que simplemente haya que ir completando y le damos bastante control igual al usuario. Y quiero hablar específicamente de lo que dijiste vos, espera que les voy a mostrar de hecho a Sofía que armé para esto, así de paso ven cómo fue. Acá tenemos a Sofía, la asistente del webinar. Bueno, tiene su personalidad, acá tiene configuración de N8N, acá nosotros lo que hacemos es, usamos N8N cuando necesitamos una integración, entonces, por ejemplo, tenemos un tipo de agente que se integra con Google Calendar para poder agendar reuniones según la disponibilidad y demás, tenemos otro que se integra con Toco para el tema de inmobiliarias, y así si tenemos alguna cosita más. El objetivo, y acá tenemos reglas irrompibles y cuándo derivar un humano. De acá esto tiene que ver, Feli, con lo que vos decís, que no saben resolver problemas. Bueno, perfecto. Nuestra idea es que la gente entienda que si, por ejemplo, yo le digo, ante un reclamo deriva inmediatamente, que no empiece a iterar a la persona en un loop infinito donde no la puede ayudar, porque el costo que nos puede traer es altísimo. El costo en imagen, el costo en la experiencia de la persona. Entonces yo creo que en lo personal, de alguna forma, ¿por qué creo mucho en cómo configuramos la parte de los agentes de Chatty? Porque nosotros vendemos por WhatsApp hace 12 años y nuestra propia empresa vende por Chatty. Entonces, los primeros que necesitaban que se pueda cuidar la experiencia al máximo posible éramos nosotros. Entonces, creamos todo esto al lado o en torno a tener mucho control para que no se mande ninguna macana que nos pueda llegar a impactar en las ventas, ¿no? Entonces, yendo un segundito con esto y ahí volvemos a las preguntas. Con respecto al tema IA específicamente, tenemos la posibilidad, bueno, de darle contextos, que son las bases de conocimiento, que acá yo le puse notas de prensa, le puse info sobre Feli para que les pueda contar la gente si le preguntan, el LinkedIn de él. Después tenemos ejemplos de cómo se tiene que manejar. Entonces la idea es que este entrenamiento que yo le hago no necesite ningún conocimiento técnico, sino que lo pueda entrenar alguien que entiende del negocio. Entonces yo acá le muestro cómo tiene que interactuar cuando habla, en este caso es con Sofía, que es el agente de IA que hicimos para el webinar. Entonces somos una agencia de marketing y yo le digo cómo tiene que razonar y cómo tiene que responder. Y continúo la conversación, cómo tiene que razonar, cómo tiene que responder. Y esto con todos los casos que yo quiera. Entonces, por ejemplo, alguien que te pide por recursos gratuitos, le digo cómo tiene que mandar los recursos gratuitos. Esto no es determinístico, o sea, no es que va a enviar exactamente lo que yo le dije, pero va a usar eso como forma de entender el estilo de la respuesta y qué tipo de conversaciones tiene que llevar para qué lado. Son como casos puntuales que yo quiero que entienda y que aprenda sobre todo del razonamiento que le pongo. Y después, otra cosa muy, muy linda que tenemos acá son las pruebas de calidad. Vamos a correrlas para que las puedan ver. Ahí están, se van corriendo. Esto lo que me permite es ejecutar. Yo por un lado entrené a Sofía diciéndole cómo tiene que manejarse. Ahora, yo podría ponerle ejemplos que sean contrarios. Yo en uno le podría poner un ejemplo diciendo algo y en el otro le podría poner el mismo ejemplo pero respondiendo distinto.
O incluso hay situaciones que yo no quiero que se entrene la gente con eso. Por ejemplo, si alguien me dice, me manda un reclamo con insultos, yo no sé si quiero entrenar a la gente con insultos porque se puede ensuciar, pero sí tengo las pruebas de calidad que me van a permitir ver cómo se comportaría en ese caso. Entonces a mí esto lo que me da es más tranquilidad también en el caso del negocio, de decir, ok, yo acá tengo cómo se tiene que comportar y acá tengo cómo se está comportando realmente. Esa comparación me da un puntaje automático y me da un comentario sobre ese comportamiento. Entonces me sirve para poder evaluar si está respondiendo acorde a lo que nosotros le pedimos, y eso nos directamente nos dice cómo se va a manejar en la vida real. Bien, volviendo a nuestro contenido del webinar. Tema de trazabilidad, que era un poco también lo que estábamos hablando, tema anuncios, y ahora vamos a la parte de anuncios dentro de WhatsApp y cómo se retroalimenta. La trazabilidad para nosotros implica poder entender el origen de cada uno. Esperen, no estoy compartiendo. Ahí está. Para nosotros la trazabilidad implica medir el origen de cada lead, ¿sí? Esto puede ser cuando sean anuncios de Click to WhatsApp, cuando sean anuncios de Google, de TikTok, de donde sea. La trazabilidad implica poder calificar a los leads, ¿sí? Nosotros dentro, de nuevo, yo hablo del caso de Chatty, pero esto lo pueden hacer en distintas herramientas. Hay que averiguar bien si tienen el grado de integración con la API de conversiones de Meta, que es algo más nuevo que nosotros tenemos. Pero dentro de Chatty, por ejemplo, pueden calificar como buena calidad a los leads a medida que van llegando, y eso le dispara un evento directamente a la API de conversiones de Meta para que ustedes tengan dentro de Meta un dataset, que sería una especie de píxel, con los eventos, y tienen el ID específico de esa persona en ese anuncio. Entonces, Meta lo que va a hacer es internamente optimizar el algoritmo de distribución y de entrega de los anuncios para mostrárselo a personas que cumplen con características similares. Lo mismo va a pasar con las ventas, Nosotros notificamos cada vez que ustedes crean una venta en Chatty, un evento de conversión de tipo venta que tiene además más peso, porque obviamente es más importante una venta que el lead calificado, y después eso nos va a permitir optimizar directamente contra Meta, contra el algoritmo. Ahora, acá, Feli, yo quiero escuchar también qué pensás vos, pero yo en este caso estoy optimizando por cada uno de los anuncios y por las personas, pero no estoy teniendo como el control entre campañas, por ejemplo, porque yo estoy optimizando en tal caso el mismo presupuesto de un conjunto de anuncios, pero tal vez yo veo que hay un anuncio o un conjunto o una campaña que me trae todos leads de mala calidad y no me sirve optimizar dentro de ese conjunto de anuncios. Directamente quiero tener una visión un poco más estratégica y controlar yo y decir, esto lo voy a pagar porque me trae leads que son, por ejemplo, de mala calidad. Claro. Y a este presupuesto lo voy a poner acá. Digo, como que son dos escalas que nos permiten tener un poco más de control para tampoco delegarle la totalidad de las decisiones en este caso, a Meta, ¿no? No sé vos cómo lo ves. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, como para sumar algo más valor a lo que estás comentando, creo que son dos variables. Y lo voy a llevar a un ejemplo. Podríamos tener un costo por inicio de conversación muy bajo, que sea, no sé, lo voy a decir en dólares para que estemos todos hablando la misma moneda. Puede ser 1.5 dólares el inicio de la conversación. Muchos dirán, oh, qué barato, qué bien, vamos, tengamos muchas más. Pero la tasa de conversión de esas conversaciones es 0,5. 1. La tasa de conversión al objetivo que necesitan. Versus, podríamos tener un CPA de 5 dólares, 6 dólares, 10 dólares, y la tasa de conversión de esas personas es 10%, 12%, 15%. La pregunta que yo hago a las personas que quedan conectadas es como, ¿cuál preferirían hacer? ¿Qué campaña prefieren? ¿Volumen o calidad? Para mí, en este tipo de... Hay campañas, ya hay KPIs, ya hay ciertos objetivos que están relacionados a volúmenes. Visitas web, etcétera, etcétera. Registro, etcétera. Pero hay otros que están más asociados a calidad, como lo tiene que ser una experiencia conversacional. Porque el pipeline es largo y además es costoso. No solamente en
en plata, sino que también en desarrollarlo, mejorarlo, iterarlo. O sea, todo eso requiere tiempo y finalmente no tiene mucho sentido que vayamos a buscar solo volumen en un pipeline que es bastante costoso, insisto, no solamente plata, sino que además son las balas de oro, pues no nos vamos a gastar las balas de oro en tratar de matar una hormiga, nos vamos a gastar las balas de oro en los usuarios que de verdad necesitamos convertir. Y ahí creo que es relevante las tomas de decisiones que habla Axel, y además también un poco como entender el ecosistema completo, como esta mirada más omnisciente, una mirada más de afuera de manera estratégica. Efectivamente, o a lo mejor ni siquiera es meta el inicio de conversación. Pues hoy día Google sacó la extensión, o más bien la herramienta para poder trabajar los inicios de conversación de WhatsApp directamente desde anuncios de search, a través de IMAX. Eso está maravilloso también, o directamente a través de cualquier WA.me, cualquier derivación de tráfico al inicio de conversación, puede que efectivamente sea mucho más eficiente. Es importante entender las plataformas, las que están previas al inicio de conversación, en dos variables. A mí me gusta decir esto, yo por lo menos en las clases que hago a mis alumnos les digo esto, como las plataformas se tienen que entender en dos dimensiones. Uno, si efectivamente está tu público objetivo en esa plataforma, porque no tiene mucho sentido que ahí hablar de Snapchat si en verdad tu público objetivo no está ahí, no tiene, por más que Snap esté de moda, o TikTok incluso. Pero la más importante de todas es y esto es importante, si efectivamente, y esto no es tan difícil, pero tampoco es tan fácil de darse cuenta, si efectivamente la plataforma puede cumplir el objetivo que yo quiero cumplir. Hay una canción que se llama así como, no le exijamos más de lo que puedan dar, básicamente, no, es lo que pueden dar, porque si fuesen todas iguales, no existirían todas. Cada una tiene un objetivo distinto, un rol distinto, un comportamiento distinto, y ahí ustedes tienen que ir midiendo efectivamente dónde es mejor poner los huevitos en la canasta. Buenísimo, Feli, eso. Si querés, Feli, ya a nivel contenido medio que estamos, porque lo fuimos pimponeando, acá teníamos algunas estrategias sobre el tema del miedo a la IA, pero medio que lo estuvimos charlando, y como estamos copados y se nos va yendo el tiempo, si te parece pasamos a escuchar a la gente. Tenemos ahí algunas preguntas todavía por responder, pero si alguien quiere además levantar la mano, contar algún caso práctico de sus negocios, agencias, clientes, lo que sea, lo podemos conversar. Estamos para eso. Mientras tanto, Feliz. Leo acá en el chat hasta que el resto vaya escribiendo. Camilo nos preguntó, y hizo una pregunta que me parece que podemos responder una cada uno. Primero pregunta si Chatty es capaz de identificar todos los orígenes de los leads, si tiene 2 anuncios en Google, uno con posibilidad de conversar a través de WhatsApp sin pasar por la web, y otro donde aterrizan en la web con un botón de WhatsApp. ¿Chatty lo diferencia? La respuesta es sí. Vas a ver específicamente de qué anuncio viene cada persona. Nosotros, para lo que es la trazabilidad de lo que es Google, instalamos en la web un píxel, que es el píxel de Chatty, como si fuese el de Meta, que lo que hace es capturar todos los parámetros UTM con los que llega la persona a la página web, e idealmente persistirlos durante toda la navegación para que al momento de hacer clic en WhatsApp nosotros sepamos específicamente de dónde vino antes de ir a la web. Bien, y acá la segunda, que Feli me parece es para vos, porque dice, una vez que ya identifiqué qué canal me genera mayor cantidad de leads calificados, si le conviene aumentar la inversión en ese mismo canal, mejorar los anuncios de otros canales o algún otro tipo de acción. Ya, bacán. Aquí, me quedó muy patente lo que me dijiste ayer, Axel, como que la gente se fuese con cositas. Aquí, Camilo, te voy a responder con tips puros y duros, así como literal, y vamos a hablar de performance también, que tiene un poquito que ver con esto. Lo primero, si identificaste que tus leads están calificados, lo que después, porque no es lo mismo un lead calificado que un lead que convierte, no son lo mismo, y eso es importante identificarlo. Un lead calificado es básicamente en un pipeline normal que diga de un MQL, de un Marketing Qualified Lead, un MQL que puede ser un tipo que te rellenó un formulario o realmente inició una conversación. La idea es pasarlos a SQL. Para mí, el SQL es cuando ya tú identificas un tipo que eventualmente se puede vender. El SQL es el Sale Qualified Lead, básicamente, como un tipo que de verdad tiene una potencialidad de compra. Si ya identificaste que tus leads son calificados, SQL, yo me pasaría a analizar si efectivamente te convierten o no. Si no te convierten, hay que analizar ciertas cositas en las campañas. Revisa la oferta que estás entregando, revisa las conversaciones, ajusta prompt. En el caso, por ejemplo, de Meta, podría aplicar
el Little Score automático que tiene Meta. Básicamente es importante scorear, por ejemplo. Ahora, en plataformas como Chatty y otras más también ahí, para ser honesto, también te pueden generar ciertos grados de scoring, que también está bueno, pero finalmente lo que tenés que buscar es que si te convierte o no. Si no te convierte, si no te convierten, meterle al A/B testing, optimizar follow automático con IA, en fin, hay un montón de cosas, pero tienes que validar que el lead te convierta o no y entender esa tasa de conversión con respecto a algo. Si hoy día está en 5%, ok, ¿contra qué? Contra el mes pasado que era un 2,5%, perfecto, aumentaste un 50% tu tasa de conversión, maravilloso, pero si tu tasa de conversión hoy día es un 5 y el mes pasado era un 10, caíste en un 100% tu tasa de conversión. Eso es lo primero. Ahora, si te convierten, escalabilidad, y hay un poco la pregunta que hacía ahí. La escalabilidad tiene que ver con dos grandes factores: inversión y creativos. Muy simple. Ni siquiera tanto audiencias, porque ya a esta altura las plataformas con buenas señales y eventos que tú le entregas a partir de buenas codificaciones previas, las audiencias prácticamente se construyen solas. Pero presupuesto y creativo. El presupuesto trata, esto de manera bien transversal, trata de no aumentar presupuesto mayor al 20% del que ya tienes. La documentación habla de 24 horas, pero no. A mí me gusta más cada 2-3 días. Aumento de presupuesto cada 2-3 días y creo que eso te va a poder ser. Y monitoreo que no se te encarezca tú. Se te van a encarecer los costos, pero que no se te encarezcan más de lo que tú estás aumentando. Efectivamente, si aumentaste un 10% tu presupuesto, tu CPA no se puede aumentar más de un 10% porque si no está siendo ineficiente esa campaña. Y así, efectivamente. Y se te va a encarecer porque le estás pidiendo a todas las plataformas, la que sea, anda a buscarme gente nueva. Y a veces tu audiencia ya se agotan y Meta, por ejemplo, te va a decir, ok, voy a buscar más gente. Más gente significa que no necesariamente voy a tratar de llegar a la persona que más se parezca al que convierte, pero no es la persona que convierte. Entonces hay cierto grado de encarecimiento. Y la segunda variable es creativo. Meta Andrómeda hoy día, otro tips que lo validé por lo menos, no hace más de 2 semanas. Yo digo que cada ad set debería tener por lo menos 6 anuncios. Si efectivamente tienes la capacidad o la fuerza de creación de crear 6 anuncios por ad set, dale, métele el 20% extra cada 2-3 días y eso te va a ayudar a escalar, básicamente. Podría haber hablado 3 horas, pero lo traté de resumir así. 10 puntos. Bien, sigo. Por acá tenemos a Henry que nos preguntó, nos dice que tiene un negocio de venta física que usa N8N con Coexistence para atender a los clientes y pregunta cuándo dar el salto de N8N y si es, no sé si la pregunta es si hay que darlo cuando necesitas escalarlo o si la pregunta es cuándo necesitas escalarlo, pero hay un poco, yo creo que hay que tener en cuenta también la criticidad de los procesos, ¿no? O sea, si yo estoy apoyándome para responder directamente y el caso en el que, por ejemplo, N8N me falle, se me queda gente colgada o no estoy pudiendo darles el nivel de atención que quiero, está bueno que empecemos a pensar en algún proceso en paralelo que nos permita garantizarlo. Ahora, si el volumen no es tan alto, si no estás teniendo problemas y no ves que vayas a tener una escala que te vaya a empezar a generar complicaciones en la latencia o que se te queden flujos colgados o cosas por el estilo, podés tirarlo bastante tiempo más y no creo que haya problema. Un negocio en general no va a saturar un servidor que tenga N8N, pero si ya le empezás a meter esto, mucha más complejidad, si ves que también hay que tener en cuenta el mantenimiento de eso, porque cuando le quieras agregar algo nuevo, es algo que solo podés mantener vos, como que hay muchas preguntas, pero ahí veo que decís 30 chats por día, a mí me parece que está sobrado con un N8N, no hace falta que te pases Sí, de hecho yo creo que código. Tenía un cañón para matar una hormiga y está bueno igual, si lo proyecté en crecimiento, pero hay dos cositas que creo que es importante que tengáis en consideración, Henry, por lo menos desde mi experiencia. Todo esto son lenguajes, son formas de codear, de tirar código para que esto funcione. Si es N8N y para atrás tienes una infraestructura que se soporta en N8N, cada vez que robustezcas algo con N8N en tu infraestructura de sitio web, cada vez va a ser más difícil migrar a otra cosa, digamos. Eso es una realidad, porque finalmente son lenguajes de programación, son formas de codear y de programar, que puede ser cualquiera, puede ser N8N o puede ser, no sé, algo tan simple como tener un sitio soportado en JavaScript, no tengo idea. Da lo mismo. Son formas, son lenguajes y finalmente, bueno, N8N también tiene cierto grado de integración,
Es súper como difícil poder responder algo concreto, pero sumado a lo que te decía Axel, yo te diría que trata también de entender esto más quali, pero trata de entender bien la realidad de tu negocio, ¿vale? Porque si efectivamente tu negocio hoy día está ahí en 30 chats por día y eventualmente las proyecciones de ingresos, un forecast ambicioso, etcétera, te dice que de aquí a 6 meses vas a tener un por 3, dale, va a tener que también tener soporte para ese por 3. Pero si en verdad tu forecast es más conservador, está perfecto, no necesitáis meterle más. Quédate ahí, pues, ya está ahí. Y te está funcionando. Hay una frase en la programación que dice, si funciona no se toca. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero parece que es ley, así que ya está, digamos, como que quédate. Está bueno. Bien, después Santiago nos pregunta cómo Chati sabe que el cliente hizo una compra. Bueno, en este caso estamos hablando, un segundito, acá tengo conversaciones de ustedes que estuvieron hablando con Sofía, así que me voy a llevar esta un segundo, me la asigno, y una vez que la tengo yo puedo cargar una venta acá. Entonces directamente elijo el producto que haya comprado la persona, supongo compra mensajería, la cantidad del total, si pagó o no, moneda, etcétera. Tiene alguna ID de CRM y esta venta ya me dispara un evento de conversión de tipo purchase para Meta, bien, que me sirve para optimizar. Esto para todo lo que sea venta dentro de la conversación. Ahora, si hubiese, por ejemplo, algún tipo de, no sé, e-commerce, un Shopify, un tienda nube, y ustedes quieren que eso también se refleje y hay que hacer una integración para pegarle a Chat y vía API para que también se cargue esa venta acá. Pero en la medida en que sea venta conversacional, directamente se gestiona desde acá desde Chat y después te pueden filtrar y todo lo que precisen para eso. De los modelos de IA, yo creo que esa pregunta es súper amplia, pero voy a tratar de responder lo más rápido posible. Pablo, a ver, hoy día hay una gama infinita de posibilidades de generar inteligencia artificial. Nosotros tenemos nuestra propia y te aseguro que hay un montón de empresas en el mundo que tienen su propio desarrollo de inteligencia artificial. Pero vamos a las más simples. Hoy día tienes el desarrollo de IA desde OpenAI, que es la más costosa. Podéis pasar por Gemini, podéis pasar por Perplexity, podéis pasar por Claude. Pero aquí, Axel, ¿me permites un minuto para poder explicar esto? En este caso, por ejemplo, plataformas como Chatty u otras, todo lo que voy a decir ahora me imagino que lo tiene integrado dentro del costo final. Tú no pagas de manera diferenciada. Esto está ya solucionado de alguna otra manera. Chatty lo entrega solucionado y un soporte que te entrega una integración, perdón, que te entrega una integración que todo esto no debería tener ni siquiera espacio de conversación en tu negocio. Pero básicamente para que se entienda, cuando uno habla de agentes de WhatsApp, hay 3 grandes variables o 3 grandes cobros en los costos y en lo que realmente me cuesta poder sacar un agente. El primero es el modelo de IA, como les comentaba, OpenAI, Perplexity, Cloud. A mí me gusta mucho Cloud, por ejemplo. Pero claro, porque tengo desarrollos internos. Lo más probable es que si yo no tuviera la capacidad o la fuerza de desarrollo, iría a buscar una solución externa, como Chatty o alguna otra. O sea, eso es una realidad. Eso es lo primero, te cobran por eso, por el uso de la IA. Segundo, el espacio-tiempo, que es esto, que básicamente soporte en términos de nube. A mí me gusta trabajar harto con AWS, Amazon Web Service, y ocupo un modelo para IA que se llama Bedrock, y ahí también tengo un cobro. Y el tercer cobro es Meta, por el uso de WhatsApp. WhatsApp son plantillas que efectivamente te cobran, bueno, hay distintos tipos de cobros, inicios de conversación proactivos, reactivos, tipos de plantillas de marketing, de utilidad, etcétera, etcétera. Pero eso también tiene un cobro en sí. Todo eso puede generar el desarrollo que estamos viendo aquí con Sofía, y en algunos casos lo puedes desarrollar tú, lo que, claro, requiere una curva de aprendizaje más grande, o en algunos casos podemos ir a buscar solucionadores u orquestadores que ya te entregan la solución hecha, como lo han demostrado en un par de oportunidades Axel con Chatty. Y ahí también como que es importante eso al momento de armar presupuestos, porque, y aquí por experiencia, son otras cosas. Yo no lo hago internamente o no lo desarrollo internamente para ahorrarme plata. Al contrario, son otras cosas en donde rentabilizo. Pero realmente uno puede generar harta equivocación y te puede salir bien costoso eso. Yo soy pro mandarme
como decimos en Chile, mandarme buenas cagadas. Me gusta mandarme cagadas. Pero claro, también hay que ser súper consciente de que esas cagadas de repente se te puede convertir en grandes costos, y soluciones como este tipo de integradores te permea de esos riesgos. Entonces, son dos caminos y finalmente es importante también que esos dos caminos, uno encapsula todo lo que te dije y otro es ir a buscar por separado cada uno de ellos. Sí, yo creo ahí, en adición a lo que dice Feli, es como entender bien el caso de uso y en la medida de lo posible, porque no solamente es el costo económico, sino también es el costo de dedicación de tiempo, de debuguear y después de mantenerse también actualizados, ¿no? Porque van a salir nuevos modelos, van a salir nuevas herramientas, van a salir nuevas capacidades, y si nosotros estamos, hay que elegir las batallas de alguna forma, eso creo que es importante. Entonces, si es algo central, como es el caso de Feli, en el caso de Feli es todo el producto que ellos brindan tiene que ver con la experiencia conversacional. Entonces él necesita tener mucho control de cómo interactúan los distintos microservicios, en qué momento se apoya en un modelo, en qué momento se apoya en otro. Ahora, si mi negocio pasa por otro lado y puedo delegar esa responsabilidad, apoyarme en algún partner o proveedor que me permita al final cumplir con lo que yo realmente tengo que hacer, mucho mejor, porque si no son muchos frentes abiertos y eventualmente me desempoca y me corre de lo que es importante para mi negocio. Creo que también después entra en juego el tema de las capacidades que se necesiten para el modelo. No es lo mismo el costo de un GPT-4 que un GPT-5, y eso va a depender mucho también de la complejidad de la conversación y también de qué tan bien curada está la información que yo le paso a la gente. Porque, por ejemplo, nosotros lo que intentamos es que uno pueda establecer casos dentro de Chatty, en los ejemplos, en los contextos, cosa que no le mande. Voy a hacer un ejemplo que me gusta mucho, que es, cada vez que la gente de IA tiene que responder, es como que tiene que estudiar para un examen. Tiene que ir a rendir un examen. Entonces la pregunta es, ¿yo qué le mando a estudiar? ¿Le mando a estudiar toda la biblioteca? No, porque va a llegar confundido y va a empezar a mezclar conceptos que no tienen nada que ver. Entonces yo puedo tener etiquetas, cuando le tenga que responder a alguien, agarra la conversación y dice, esta persona se interesó por este producto y tiene esta etiqueta. Entonces voy a estudiar solamente estos 3 libros. Y entonces con eso voy a dar una respuesta mucho más atinada, porque me voy a poder enfocar en eso. Mientras mejor segmentada está la información, puedo usar modelos que sean menos inteligentes porque no necesitan una capacidad tan zarpada de distinguir qué información es la relevante para la respuesta. Ahora, si yo agarro, le mando toda la información de mi empresa y le digo, fíjate qué haces con esto, seguramente necesite apoyarme en algún modelo más inteligente, como un GPT-5, porque le estoy delegando muchísima responsabilidad cognitiva, ¿no? A la hora de procesarlo. Bien, acá, antes de Pablo, lo tenemos a Diego, me parece, que había levantado la mano. Diego Sebastián Rodríguez, todo tuyo el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el espacio. Justo había mandado la pregunta ahí para que la lean. Fuiste vos mismo. Sí, porque digo, lo de la mano no funcionó porque había más gente de arriba o de antes. Si querés leer la pregunta. Lo que vos quieras. Dale, sí, lee la voz. Bien. Dice, pregunta para Felipe, es sobre el tema tratado a mitad de la exposición. Dice, ¿qué acciones recomendás para mejorar el nivel de confianza de los clientes potenciales al momento de enviar y compartir información sensible por WhatsApp, entre paréntesis los recibos de salario? Es una muy buena pregunta, creo. Ahí tiene que ver un poco también como 2 pasos atrás, como el rol que tenemos siempre como negocios, como empresas, de conocer a nuestros usuarios. Es parte clave de eso. Pero lo primero es como tener lo más transparente posible. Efectivamente, por ejemplo, un tema muy puntual, cuando nosotros nos dimos cuenta que empezamos a pedir documentación, sí o sí tuvimos que cambiar los términos de condiciones de uso de datos de nuestros usuarios. Por supuesto que sí, o sea, eso por definición tiene que existir, porque si no existe claramente publicado en tu sitio web con una actualización. Nosotros ocupamos la norma, partimos con la norma europea, después nos fuimos a la norma japonesa, y eso finalmente es un marco ya en donde tú declaras, más allá de que el usuario no lea los términos de uso, pero es un marco donde tú dices, esto, como estoy haciendo cambios, tengo que regularlo de manera legal para que efectivamente proteger al usuario, pero también protegerse uno. Yo creo que eso es relevante, la confianza es bidireccional.
O sea, yo también tengo que tener confianza en mi usuario porque si no, cualquier acción puede ser en contra mía y eso no está bien también. Eso es lo primero. Pero lo segundo, ya directamente como en la confianza, yo creo que hay como temas medio intrínsecos, Diego. El primero es que como que todo, de aquí me voy a ir en una bola, como decimos, media cortita, pero que se va a entender bien, que es como, ¿se acuerdan cuando Meta, en ese minuto llamado Facebook, declaró y no sé si confesó, pero sí publicó que efectivamente hacía hacía escuchas de conversaciones? Todo el mundo se alarmó y dijo, esto es antiético, es como, para mí la pregunta no es si te molesta efectivamente que Meta te escuche o cualquier plataforma te escuche para, para darte efectivamente lo que tú estás hablando. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de ocupar las herramientas y los productos de Meta, Google, lo que sea, porque te están escuchando? Esa para mí es la pregunta. Y te aseguro que en un porcentaje altísimo, las personas te dirían no, nunca. ¿Y por qué? Y aquí va la respuesta, Diego, porque efectivamente en el uso de esos productos, de esos servicios, de esas herramientas, hay soluciones día a día. Y si se antepone la solución por sobre construir la confianza, te aseguro que vas a empezar a construir confianza por definición. ¿A qué voy con esto? Uno no tiene que ir a buscar, uno no tiene que como objetivo decir quiero construir confianza. La confianza es una causa. Yo te aseguro que si efectivamente tú le dedicas tiempo a solucionar problemas, por ejemplo, el tema de los contact centers, el Customer Success o el CX, básicamente. La confianza en una marca no está en que si se equivocó o no se equivocó con respecto a un pedido, o un envío o a una compra. La confianza en la marca se construye cuando la marca le soluciona el problema. ¿Está ahí? No se, y se enoja no porque le mandaron mal el producto, porque puede pasar. Se enoja porque no le dan una solución a ese problema. Y ahí empieza la desconstrucción de marca, la poca confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, voy de vuelta. Creo que una buena acción para poder mejorar el nivel de confianza está en solucionar las dudas, que no necesariamente siempre son negativas, sino que, hey, me quiero comprar una propiedad de $100,000, pero no tengo ni financiamiento, ni sé cuál me compro. Ven para acá y yo te voy a guiar, yo te voy a solucionar en tiempo récord eso. Eso para mí es construcción de confianza, no buscando el objetivo per se, sino que sea consecuencia de otra acción más táctica asociada al negocio. Pero eso, espero poder haber respondido, pero para mí la visión de construcción de confianza va más en eso, más que en, mira, aquí tengo protegido tus datos, propiamente tal. Primero, te agradezco enormemente porque súper claro y anoté un montón de cosas muy buenas, pero lo interesante, y esto es casi gracioso, donde en la organización que yo trabajo vendemos servicios financieros. Y la verdad que claramente, si algo que tengo que saber es poder identificar el backup del cliente, quien se está acercando, sobre todo si es nuevo, ¿no? O sea, quién es, a qué se dedica, a qué trabaja, porque, bueno, viene a solicitar dinero o un préstamo, bueno, un financiamiento para algo. Creo que en los últimos años un dato que tenemos nuestro es que ha bajado, mejor dicho, se ha mejorado ese nivel de confianza porque todos como consumidores, la mayoría de transacciones hoy las desarrollamos vía digital y hasta nos piden el DNI, algo que hablaban hace un rato, o el FaceApp incluso, pero para una transacción muy simple, ¿no? Con cualquier billetera virtual. A lo cual eso ha empujado, siento yo, a la sociedad y a todos como consumidores a mejorar ese nivel de confianza. Lo que sí, lo último que digo es que donde hay que menos trabajar es cuando el cliente viene referido. Cuando el cliente viene referido por otro cliente ya es todo mucho más fluido. Y es raro. Sí, absolutamente. Es el mismo nivel de requisito. Pero bueno, es como que no hay que invertir tiempo. Y eso es algo que... No, viene fidelizado, absolutamente. De hecho, de ahí, tomándome ese ejemplo, Diego, no hay mejor marketing que el boca a boca. Absolutamente. Claro. Volvemos a los inicios. Sí, a la base, claro. Sí, lo que dijiste antes también y también lo dijo Walter. Sí, es verdad. Volvemos a los inicios. O sea, estoy muy de acuerdo contigo. El referido... ustedes argentinos, que a mí también me gusta el fútbol, pero ustedes argentinos que tienen mucha más relación con el fútbol que nosotros chilenos, el pase gol en el área chica, es como, empújala, dale, está listo el gol, hazlo.
Es un poco eso. Entonces yo estoy muy de acuerdo contigo. Y ahí también, en la mirada de negocio, tenemos, un poco lo decía Axel también, tenemos que saber buscar el zapato que se le acomode a la necesidad del cliente. Porque Claro. si es lineal para todos, vamos a perder plata. Eso es perder plata también. Claro, claro. Sí, sin duda. Bueno, muchas gracias de vuelta. No, gracias a ti por la pregunta. Bueno, Feli, creo que estamos, no sé vos Estamos. cómo lo ves, no hay más preguntas, nos recontraexcedimos, pero creo que estuvo bueno. Gracias por la flexibilidad con el tiempo a vos y bueno, a toda la gente que se quedó. Acá les puse el QR por si quieren charlar con nosotros por chat y recuerden que pueden igual escribirle ahí a Sofía, pedirle el LinkedIn de Feli, síganlo, sigan el podcast, que los contenidos están muy buenos y cualquier cosita estamos súper en contacto. Sí, me aprovecho de pedir también muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Eso lo digo siempre en el podcast, que los capítulos duran hora. 1 hora duran los capítulos y hay gente que se queda hasta la hora. Entonces, nada, hago el homólogo. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. 1 hora 40 hablamos. Siempre es bueno, los felicito también porque siempre es bueno tratar de capacitarse, de conocer, de tener esa incertidumbre de, vamos, hay alguien más que me puede decir algo que me pueda servir y nada, los felicito por eso y le agradezco también a Chati, a ti, Axel, a Mika también que me invitaron. Yo soy materia dispuesta. Muchísimas gracias por la invitación y nada, espero haber aportado con un granito de arena. Sí, gracias a Mika Kodenka que se ocupó de prácticamente todo también, así que y a todo el equipo de Chati y bueno, por supuesto a ustedes. Cualquier cosa más que a disposición, que tengan un excelente fin de semana, felices fiestas, fin de año y 2026, ya saben que es con Chati. Eso, que estén muy bien. Nos vemos. Chau, chau. Adiós.